Tengan ustedes una muy buena jornada y sean bienvenidos a un nuevo encuentro de Derecho Privado 2 o Derecho Comercial 1. En la clase de hoy vamos a ver un tema bastante interesante que es el registro público, un tema ya ubicado en la unidad 2 del programa. El registro público existió siempre en las legislaciones del mundo, porque la idea del registro está vinculada a toda acción y efecto de inscribir, de registrar ciertos tipos de actos que necesitaban darse a publicidad, es decir, actos que la ley precisaba sean reputados conocidos por todos, es decir, la ley necesitaba presumir el conocimiento de ciertos actos celebrados entre las partes como conocidos por todos. Desde luego que lo primero que nos llama la atención, como ustedes ven en pantalla y nos trae asombro, es el título de nuestra clase. Registro público. ¿A cuál de todos los registros nos estamos refiriendo? Porque todos los registros son públicos. Esta es la paradoja y el asombro que estamos demostrando. Desde luego, si nosotros nos referimos al registro inmobiliario donde se inscriben las transacciones sobre bienes raíces o inmuebles, el registro inmobiliario es público. Si nos referimos al registro de la propiedad del automotor donde se transfieren las sucesivas propiedades y medidas cautelares sobre los rodados, este registro también es público, al igual que el registro de armas, de marcas, de señales, de patentes, de buques, de aeronaves. Pues bien, nosotros hoy nos vamos a referir al registro público denominado otrora por el Código de Comercio mercantil, registro público ex de comercio. A este registro público, como hoy lo llama el Código Civil y Comercial, registro público a secas, nos vamos a referir, pero con la aclaración, todos los registros que estudiemos en las leyes de cualquiera sea la disciplina son considerados públicos. Cada vez que hablemos del registro público, nos vamos a imaginar entonces la oficina, como ustedes la ven en pantalla, la oficina del registro público, que les voy adelantando, en Santiago del Estero queda en la oficina del Palacio de Tribunales. Y ahí ustedes tienen una foto, la imagen de nuestro registro público. Es decir, que una primera aproximación dentro de la ambigüedad de las palabras registro público alude a la oficina. Una oficina que es pública, que es estatal y que es provincial, porque cada provincia organiza su registro público como lo tiene decidido nuestra Constitución Nacional. ¿Cuál es el efecto de inscribir o de registrar? Desde luego, la noción del registro público alude a que es un instrumento legal en virtud del cual todos los actos, contratos, documentos y demás que pasen por este registro van a tener la notoriedad, es decir, el fenómeno de la publicidad. Cuidado, no me confunda publicidad con publicación. La publicación ya la vimos en la clase del Fondo de Comercio y alude a evidenciar cierto aviso, pero la publicidad significa que el efecto de los actos va a ser oponible frente a terceros. ¿Qué quiere decir esto de que va a ser oponible frente a terceros? Que la ley presume que los actos registrados o inscritos en esta oficina van a ser conocidos por todos, aunque no se asomen las personas al registro público, pero todo acto que pase por este registro se lo tiene por conocido. Este registro público necesita mayores precisiones. En primer lugar, la palabra registro, como ustedes lo tienen en pantalla. Registrar significa inscribir ciertos actos mercantiles, actos comerciales de nuestra disciplina, de contenido económico. Recordemos que el derecho comercial es el conjunto de normas y principios que regulan
la actividad económica en el mercado. Entonces, la registración o el registro habrá de receptar todos los actos mercantiles de contenido económico que la ley exija deban inscribirse, que la ley exija cierta publicidad para que sean conocidos por todos. ¿Y por qué lo de público? Lo de público alude a que a esta oficina, a este registro, van a poder consultar todas las personas. Por eso lo de público. Todos nosotros podemos consultar. Y además tiene otro sentido la voz público. Transforma el instrumento privado que vamos a solicitar la inscripción, el contrato de transferencia de fondo de comercio, el contrato de sociedad, lo transforma en instrumento público. Pasa a tener fecha cierta y pasa el registro a dar plena fe de los actos que inscribe. En síntesis, entonces, el efecto que aparece aquí en pantalla del registro público es otorgar publicidad. Publicidad significa que todos los actos inscriptos habrán de presumirse conocidos por todos. En consecuencia, ¿qué es lo que vamos viendo de este registro que nos toca estudiar? En primer lugar, que es un instrumento, una herramienta creada por la ley para dar publicidad a ciertos y determinados actos, actos económicos, actos mercantiles. ¿Para qué? Para que se presuma conocido por todos. Por aparte, el registro público es una oficina o un organismo público, como bien lo explicábamos, estatal porque depende del Estado, provincial porque conforme a nuestra Constitución, si bien la nación argentina se reserva la facultad delegada por las provincias para dictar un solo código de fondo, cada una de las provincias mantiene la organización de sus poderes y en este sentido, cada una de las provincias organiza su registro público, lo que antes llamábamos el registro público de comercio. Y ahora vamos a ver un poco la estructura del registro de esta oficina pública, estatal, provincial, en virtud de la cual inscribe ciertos documentos o actos mercantiles o económicos con el fin de darle publicidad u oponibilidad, es decir, de que sean conocidos por todos. Esta es una oficina que, como dijimos, queda en el Palacio de Tribunales y está a cargo de un juez. Nosotros aquí en la proyección, ustedes tienen la fotografía superior del Palacio de Tribunales de Justicia de Santiago del Estero. Ustedes pueden ingresar por cualquiera de sus arterias, Irigoyen, Alvear, Absalón Rojas o Chacabuco, pero sobre la Irigoyen, en la parte principal del edificio, en el primer piso, ustedes van a encontrar esta oficina, este organismo, como lo ven en la fotografía inferior de su pantalla. En esta oficina funciona no solamente el registro público, antes denominábamos registro público de comercio, sino también funciona el juzgado en lo concursal, donde van a ir a parar todos los concursos preventivos y las quiebras, y también funciona el juzgado especialista en la materia societario. Por eso el registro, ¿no es cierto?, va a estar dentro del juzgado en lo concursal, societario y registral. Santiago del Estero tiene un registro que está dentro de lo que se llama un fuero especial, porque tiene un juzgado especialmente para temas del registro público antes de comercio, para temas de sociedades y para temas de concurso preventivo. Ustedes se dirigen al primer piso, allí tienen la fotografía y este juzgado tiene un doble mostrador, como ustedes pueden ver en la atención al público, por eso lo de registro público. Por un lado, el mostrador destinado al registro y por el otro, al juzgado en lo concursal
y en lo societario. Hablamos de juzgado, queremos decir que está a cargo de una autoridad judicial, de un juez. Lo tenemos en la fotografía. Felizmente es profesor de nuestra cátedra, muchos de ustedes lo van a tener en Derecho Comercial 1 de la carrera de la licenciatura, es el doctor Fernando Drube, aquí les presento. Él es el juez actualmente de este juzgado concursal, societario y registral, y por ende la autoridad máxima del registro público. Este registro público, que está a cargo de un juez provincial, que es el doctor Fernando Drube, tiene dos secretarías, mejor dicho, el juzgado. Por un lado está la Secretaría del Registro Público, a cargo de la doctora Alejandra Barbecino, hoy, y por otro lado, una secretaría encargada del juzgado en lo concursal. Bien, nosotros ahora vamos a dedicarnos a estudiar cómo se compone la actividad de este registro, de esta oficina, les recuerdo, que tiene por objeto inscribir, dar a publicidad ciertos actos para que la ley presuma esos actos conocidos por todos. Quiero hacerles un aporte. Todo este soporte y las actividades de la guía que habremos de dejarles la van a encontrar también en la página del Poder Judicial de la provincia de Santiago del Estero, que la tienen en pantalla. Ustedes van a ver www.jusdejusticiasantiago.gov.ar. Allí ustedes pueden entrar al link del registro público, de este registro público que en la práctica vamos a concurrir asiduamente. Y cuando veamos Derecho Privado 3, es decir, Derecho Societario, que lo van a ver también conmigo, vamos a hacer una visita guiada a este registro público que hoy lo estamos estudiando. Vamos a ver ahora cuáles son los regímenes existentes en materia de regulación del registro público en el país. ¿Por qué? Porque a la luz de nuestra Constitución Nacional, como decíamos hace breves instantes, cada una de las provincias organiza su poder judicial, su poder ejecutivo, su poder legislativo y además de ello, ¿no es cierto?, las normas procedimentales en materia de los juicios y demás. Y por ende, organiza cada una de las provincias su registro público de comercio. Desde luego, en territorios federales dependerá de la nación el registro público, pero en nuestro caso, en las provincias, depende del registro público de Santiago del Estero. En este momento, en la República Argentina, hay dos regímenes legales que están conviviendo en materia de regulación del registro público. Por un lado, tenemos el judicial y por el otro, el administrativo, como ustedes pueden ver en pantalla. ¿A qué se refiere con judicial y administrativo? Como su nombre lo indica, el judicial significa que el registro público depende estructural y jerárquicamente del poder judicial, de los jueces, y está organizado a la luz de la ley orgánica de tribunales de cada provincia. En nuestro caso, Santiago del Estero tiene un régimen y un sistema judicial, porque el registro público está en el juzgado con fuero especial en lo concursal, societario y registral. Está en tribunales, depende de una autoridad judicial, se dictan resoluciones, se dictan sentencias, en este caso, y los trámites son llevados por expediente. Pero hay provincias que tienen un sistema administrativo. ¿Qué significa? Que el registro público está organizado bajo la jerarquía del Poder Ejecutivo. Esto significa régimen administrativo. No es nuestro caso. Y hay algunas provincias que tienen un mix, es decir, que son controlados por la autoridad administrativa y también por la autoridad judicial, como es el caso, por ejemplo, de la provincia de Tucumán. En nuestro caso es netamente judicial. Y aún así tenemos en Santiago del Estero el privilegio de que tenemos un juzgado especialmente dedicado al registro público. Por eso le llamamos fuero especial,
porque en otras provincias el registro público, cuando el sistema es judicial, va a estar a cargo del juez en turno, en lo civil y comercial o en lo comercial, pero en turno. No es nuestro caso. Entonces el régimen de Santiago del Estero es judicial, depende del Poder Judicial y del juzgado que le venimos conversando. Bien, ¿y cuál es la normativa que regula el registro público? Tal vez es el Código Civil y Comercial de la Nación, sancionado el 1 de agosto del año 2015. Lamentablemente no. El Código Civil y Comercial de la Nación ha derogado el capítulo completo donde prescribía la organización del registro público por entonces de comercio. En efecto, el Código de Comercio, vigente hasta el año 2015, recordemos que tenía casi 150 años y que quedó derogado con la unificación, lo que traía era un capítulo especialmente dedicado al registro público de comercio, dando pautas de la organización. Eran pautas muy valiosas porque estaban emparentadas con el régimen de contabilidad y los libros. Entonces hablaba de la matrícula del comerciante, de los libros, de la contabilidad y de las pautas de la organización que debían observarse por todas las provincias en el tema del registro público de comercio. Con la sanción del Código Civil y Comercial, entonces, ya ha quedado derogada o abrogada el capítulo del registro público de comercio y entonces hoy, si usted quiere estudiar la normativa que regula el registro público, no lo va a encontrar en el Código Civil, aunque a fuer de ser sinceros, si usted abre el código, por supuesto va a encontrar algunas disposiciones que hablan de la inscripción, hablan de la registración, el mismo capítulo de la contabilidad y de los libros de comercio, sin duda alguna en cuanto a la rúbrica y demás, sostienen la idea de un registro, mas no lo organizan. Si abrimos una ley especial, la ley de transferencia del Fondo de Comercio, que vimos clase pasada, hemos estudiado que el último acto de la transferencia del Fondo de Comercio consistía en la inscripción del contrato en el registro público. Si abrimos la ley general de sociedades, antes ley de sociedades comerciales, vamos a ver un sinnúmero de artículos que se refieren al registro público y a la inscripción de los actos en el registro. De modo tal que, si bien se ha derogado el capítulo específicamente referido a la organización del registro, el Código Civil y Comercial, a través de su mismo cuerpo o de sus leyes especiales, se refieren a este registro público que hoy ya no se llama de comercio porque este Código Civil y Comercial ha declarado prácticamente una mala palabra a la palabra comercial. Ya lo dijimos en nuestras primeras clases. Cuando usted tenga en sus manos este Código Civil y Comercial o lo vea por internet, va a ver que la única palabra referida a lo comercial es en el título. ¿Por qué? Porque, como bien sabemos, ha derogado los contratos comerciales y así ha eliminado todas las palabras referidas al comercio o a lo comercial o a lo mercantil. Por eso imaginamos que en la parte del léxico de la denominación, el registro ya no se llama más registro público de comercio, acortándose la palabra a un registro público con la paradoja que mostrábamos al principio, en virtud de la cual todos los registros son públicos. Y es por esto, porque en pos de esta bendita unificación se ha abolido todas las palabras relativas al comercio, pero si bien es cierto, esa supresión de la terminología en lo comercial no ha logrado abatir a nuestro derecho comercial que como disciplina está más vivo que nunca. Y entonces, si no es a través del Código Civil y Comercial de la Nación, ¿dónde vamos a encontrar la normativa que regule la organización de los registros? En Santiago del Estero
la vamos a encontrar en el mismísimo tribunales, porque la ley que organiza los tribunales y los distintos juzgados y el organigrama de nuestro Poder Judicial Provincial es la ley que reglamenta el registro público, las funciones, la estructura, las decisiones, los trámites. Todo ello usted en el procedimiento puede consultar en el sitio, en el link que les voy a dejar en el aula para la consulta, que es JUS Santiago, que es la página del Poder Judicial. Desde luego, el registro público, como lo venimos diciendo, depende del Poder Judicial. Bien, ahora nosotros vamos a estudiar a qué se dedica este registro público. Desde luego, ¿no es cierto?, que haciendo un repaso de la noción público, nosotros habíamos explicado que además de dar publicidad a los actos para que se presuman conocidos por todos, este registro tiene la virtualidad de dar plena fe de la documentación que se inscribe o que pasa por el registro. ¿Qué quiere decir dar plena fe? Convertir un instrumento que era privado, que era suscripto por los particulares, en instrumento público. Quiere decir que tiene fecha cierta, que ha pasado por la autoridad pública. Y en este sentido, ¿qué trámites deben inscribirse en el registro? En primer lugar, el trámite referido a la matrícula individual. Cuando hablamos de la palabra matrícula, nos estamos queriendo referir a una inscripción en el registro. ¿Inscripción de quién o de quiénes? De personas humanas. Ténganlo siempre presente. Cuando se habla de matrícula, solamente las personas humanas somos susceptibles de tener una inscripción o matrícula. Llámese matrícula profesional cuando ustedes se reciban de contadores o de licenciados, o matrícula en el registro público. ¿Y a quiénes vamos a matricular en el registro público? En primer lugar, a las personas humanas que antes las llamábamos o las llamaba el Código de Comercio como comerciantes. Por eso podrán ver ustedes en esta proyección que dice ex comerciantes. Son las personas que van a obtener una matrícula. Por ejemplo, yo quiero salir a la calle a vender helados o cualquier otro rubro, debo matricularme en el registro. Y el registro público me va a dar una inscripción. Acuérdense que también debían inscribirse todas aquellas personas humanas que, no siendo titular de una empresa ni de un establecimiento, realizaban actividades económicas organizadas. Es lo que llamábamos los cuasi empresarios, ¿se acuerdan? Cuando estudiábamos el artículo 320 del Código. Bueno, estas personas, si querían llevar libros, lo podían hacer. ¿Cómo? Matriculándose. ¿Cómo se matriculan? Hay que presentar una serie de requisitos que está en la página, una nota firmada, elevársela al señor juez, que ustedes lo han visto recién en la foto, al señor juez en lo concursal, societario y registral, y pedirle la matrícula. Seguramente habrá de pagarse un timbrado, seguramente les habrán de pedir certificado de residencia, certificado de buena conducta, como ustedes lo tienen en los requisitos. ¿Quiénes más se inscriben u obtienen la matrícula en el registro? Los otros tres, que ustedes los van a ver con distintos colores, son auxiliares de la actividad económica, estudiadas dentro de los elementos subjetivos de la empresa, como ustedes recordarán. ¿Quiénes son? Martilleros o rematadores. ¿Se acuerdan? Que son las personas humanas encargadas de llevar a cabo la subasta pública de un bien al mejor postor. Se inscriben en el registro público, por supuesto, y también llevan libros como auxiliares y también presentan una nota timbrada y presentan su certificado de residencia y de buena conducta y tienen su matrícula, al igual que los corredores. ¿Quiénes son los corredores? Y son aquellas personas intermediarias entre la oferta y la demanda de un bien, en este caso mueble. Y también tenemos los despachantes de aduana,
que cuando estudien conmigo y estén por recibirse en el Seminario de Comercio Exterior, vamos a ver que son aquellos auxiliares que se encargan del despacho. ¿Y qué es el despacho? Es el conjunto de documentos necesarios para la importación y la exportación dentro del comercio exterior. Excomerciantes, martilleros, corredores y despachantes de aduana obtienen su matrícula individual en el registro. ¿Cuáles son las funciones del registro? En síntesis, para ir recapitulando, vamos a hablar de que este registro tiene 4 grandes funciones. La primera es la función registral. ¿Qué significa registral? La tarea de inscribir contratos, como por ejemplo el de transferencia de fondo de comercio, inscribir sociedades, constituciones de sociedades, aumentos de capital, disoluciones, liquidaciones. En segundo lugar, la función del registro es dar publicidad. ¿Cómo dar publicidad? Convertir el instrumento privado en instrumento público. Y a través de convertir el instrumento privado en instrumento público, se reputa o se presume conocido ese instrumento por todos. Aunque todos no hubieran consultado el registro, miren que el registro, al dar publicidad y al ser público, está abierto a todos. Todos podemos ir a consultarlo, desde luego observando una formalidad, presentando una nota, pagando un timbrado, observando un procedimiento. No hace falta el patrocinio letrado de un abogado. Podemos ir todos a consultar si fulano de tal está matriculado, si la sociedad tiene su inscripción. Esto es dar publicidad, que el acto se presuma conocido por todos. En tercer lugar, el registro también otorga rúbrica y foliatura de la documentación, en especial de los libros de comercio, de los libros de contabilidad, del diario, del inventario y balances, del mayor, de los libros de acta societario. ¿Y qué es rúbrica? Es poner un sello, es poner una nota datada con un día, con una fecha, con la firma del juez y de la secretaria, en este caso. Seguramente alguien me preguntará, y profesor, ¿el juez y la secretaria son necesariamente abogados? Sí, para ser juez, uno de los requisitos es ser abogado con un determinado lapso en ejercicio profesional, y para ser secretario no, puede usted ser abogado, puede ser procurador o escribano. Lamentablemente, contador no, pero sí el contador puede ocupar otros cargos de funcionarios, peritos, síndicos y demás. Y la última función del registro, hemos hablado ya de la registral, de publicidad de la rúbrica, el registro autoriza. Autoriza ciertos actos, como por ejemplo si usted le pide al registro llevar la contabilidad por medios mecánicos o magnéticos, llevar la contabilidad en otro soporte que no sea papel. ¿Quién le autoriza? Le autoriza el juez del registro. El registro también entonces autoriza. Y además de la matrícula que hablábamos hace rato, individual de los excomerciantes, recordemos, ¿no es cierto? Hace ratito, excomerciantes, despachantes, martilleros y corredores, ¿qué otros trámites se inscriben en el registro? Los trámites de las sociedades. Sociedades vamos a ver en Derecho Privado 3. Conmigo vamos a estudiar el derecho societario, pero vamos a analizar hoy las funciones del registro público de acuerdo a las sociedades. Y ustedes van a ver aquí que son múltiples. El registro público se encarga de inscribir la constitución, las modificaciones de los contratos, del estatuto, las reformas del objeto social, las variaciones en el capital de una sociedad, la designación y los cambios de administradores y síndicos. Las reorganizaciones societarias quiere decir que si se transforma el tipo, se fusiona con otras sociedades. La disolución y liquidación. La cesión de las participaciones de la sociedad. Todo ello también se inscriben en el registro. Cuando visitemos el registro público,
van a ver ustedes que el registro público está dividido en dos secciones. Por un lado se lleva la matrícula individual y por el otro las sociedades. Y cada una de estas sesiones se llevan en legajos. ¿Qué quiere decir el legajo? El legajo es una carpeta, por lo general una carpeta colgante, archivada, donde se van recopilando y guardando todos los documentos por orden cronológico. Cuando usted abra la carpeta, se va a encontrar los documentos más recientes a los menos recientes. Al final los va a encontrar los menos recientes o más antiguos. Todos estos documentos, por formar parte de este legajo, cuando existe la resolución que ordena inscribirlo, pasan a ser documentos públicos. ¿Y este legajo cómo se ordena? Este legajo se ordena por orden alfabético, correspondiente a la primera letra del apellido de la persona humana o a la primera letra de la denominación de la sociedad. De modo tal que la sociedad, si se llama Sociedad Argentina, vamos a tener que ubicar en la primera letra de la letra A porque la denominación Argentina. Si el comerciante, corredor, martillero se llama Sebastián Pérez, vamos a ubicar su legajo en la letra P, en la primera letra de su apellido, Pérez. Otros trámites. El registro público, además de llevar la matrícula individual, además de llevar la inscripción de las sociedades, también lleva lo referido a la inscripción de los contratos asociativos. En su momento vamos a ver que en sociedades vamos a ver que también, además de existir sociedades, hay contratos que no implica la constitución de una persona jurídica, pero sí, ¿no es cierto?, pueden realizar actividades, pueden tener un fondo común, pueden desarrollar fases de la producción. Me refiero a la agrupación de colaboración y a la unión transitoria principalmente. El registro también inscribe medidas cautelares. Las medidas estas son preventivas o precautorias, tales como el embargo, una inhibición general de bienes y demás. Y también inscribe las transferencias de fondo de comercio. Estas transferencias de fondo de comercio que en clase pasada habíamos visto como la última etapa de la ratio de aquel procedimiento en el conjunto de estaciones que hemos estudiado que le daba publicidad a ese contrato de la universalidad de hecho que constituye el fondo o el establecimiento mercantil. Con esto hemos concluido nuestra clase de el registro público. Como ustedes habrán visto, hemos pasado desde la noción, desde la organización, las funciones, los trámites, los regímenes del registro, lo que prevé el nuevo código y demás. Ha sido un placer haber compartido estos minutos con ustedes y nos estamos viendo en la próxima clase referida a las obligaciones de los sujetos de la actividad económica y en especial referida a la contabilidad y los libros de comercio. Muchas gracias.